Disolver. 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 Disolver, disolver, disolver. Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Eduardo Advíncula en su programa Factor Ciudadano. Esta es nuestra 7ª edición. En realidad es una edición hecha de emergencia por los últimos sucesos y acontecimientos políticos que nos ha traído esta crisis nacional a todos los ciudadanos del Perú. Es una edición que estamos haciendo básicamente por lo que acaban de escuchar, esa famosa frase que ya se ha hecho de repente mucho más importante, ¿no? Porque la están escuchando, disolver, disolver, disolver. El día de ayer el presidente Vizcarra, después de muchas idas y venidas, y después de esperársele por parte de algunos y otros no tanto, el hecho concreto, la disolución del Congreso, ha pues decidido cerrarlo y ha traído con ello pues una cantidad de otros actos que ahora la clase política pues está haciendo, ¿no? Es decir, estamos en un problema en el país de carácter muy importante, por decirlo así, porque podría afectar las estructuras de nuestra economía, las estructuras de la sociedad, el ordenamiento en todo su aspecto, el status quo, la democracia y otras tantas cosas más. Pero veamos pues, vamos a ver qué sucede con este acto trascendental para el país, ¿no? El presidente Vizcarra ha disuelto el Congreso y en las calles han salido a celebrar. Hay todavía alguna resistencia por parte de los congresistas que se han quedado por lo menos en la comisión permanente, que es la que se va a quedar a gobernar el país, o no a gobernar, sino a legislar el país hasta lo que dure las elecciones que ya convocó el presidente Vizcarra a través de una publicación en el Diario Oficial del Peruano. Así que tenemos un programa bastante controversial, tenemos un programa donde hay que analizar los puntos sobre las IES, las consecuencias de esta decisión del mandatario y también las causas de esta decisión, qué es lo que pasó. Tenemos como invitado especial a Roger Vázquez. Roger Vázquez ha sido teniente alcalde o regidor en la gestión de Juan José López Álava por el Partido Aprista Peruano. Es un aprista, digamos, reconocido, con una trayectoria de 35 años en el distrito y es actual secretario general del Partido Aprista de Ventanilla. Buenas tardes, Roger. Tus saludos de bienvenida para la gente que nos sigue. Buenas tardes, Eduardo. Agradecerte la cordial invitación para participar de tu programa Factor Ciudadano y a través de este programa saludar a todos nuestros vecinos de Ventanilla y también a nivel mundial, pues, ¿no? Porque esta plataforma nos permite que en cualquier parte del mundo podamos ser escuchados y vistos, ¿no? Entonces, y con este tema que es trascendental para el país y que tiene muchas aristas, ¿no? Que tiene mucho tema por analizar. Así es. A los amigos o los oyentes, los seguidores, la gente que nos escucha, pueden ver esta plataforma o este programa, si no lo ven el día de hoy, a través de la www.prensalaesquina.com.pe. Y a los auspiciadores también, que gracias a ellos existe este programa. Ya nuestro productor va a ponerlos en imagen para que vayan saliendo poco a poco y ustedes puedan saber de quiénes se trata. Gracias por venir, Roger. Este es un tema que, verdad, bastante trascendental, importante, un poco sinuoso, ¿no es cierto?, que trae unas connotaciones de repente de índole económico. ¿Qué va a pasar, sinceramente, con todo esto que ha sucedido? Pero antes de entrar al tema de fondo, analicemos un poco algo que veníamos conversando contigo antes de entrar en esta edición. Yo creo que las cosas ya no van a cambiar.
¿no? Por la situación de cómo se están dando, ¿no? Que el presidente se roba el Congreso, que hay cierta resistencia, un grupo de parlamentarios que consideran genuino su reclamo, etcétera. Pero parecería que las cosas no van a cambiar, ¿no es cierto? Y eso nos trae a colación qué es lo que ha sucedido en realidad, pues, con la fuerza mayoritaria, políticamente hablando, el fujimorismo, ¿no es cierto? Antes conversábamos y te decía que Keiko Fujimori tuvo la gran oportunidad de liderar una fuerza política mayoritaria en el Congreso y que a estas alturas tranquilamente, si hubiese hecho las cosas bien, sería presidente. ¿Coincides conmigo en esa apreciación? La verdad que sí. Hay que reconocer de que de repente todavía aún el fujimorismo sigue siendo una de las primeras fuerzas políticas del país, a pesar de haber sido mellada y resquebrajada inclusive a su interno hasta sus entrañas de familia, ¿no? El pleito entre Keiko y Kenji a raíz del tema de la libertad de su padre. Y definitivamente después del resultado electoral en la que pierde por escaso margen con PPK, pues quedaba nuevamente a portas de un siguiente proceso electoral de repente ya victorioso para ella, ¿no? Pero han cometido muchos errores políticos y sobre todo de inteligencia emocional aplicada a la política, ¿no? ¿Tú crees que el problema en todo caso del fujimorismo actual se basó básicamente en el mal manejo de la inteligencia emocional de la lideresa Keiko? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo creo de que no se recuperó anímicamente de haber perdido el proceso electoral frente a PPK por escaso margen. Inclusive hasta creo que ella tuvo la percepción y la seguridad de que le robaron la elección. Y ahí se la juró a PPK. Y se quedó con la sangre en el ojo, como decimos criollamente. Entonces ahí comenzó a trabajar con esta mayoría parlamentaria absoluta y comenzó a querer poner el pie forzado al gobierno y creo yo a buscar también arrinconarlo a PPK para conseguir lo que al final consiguieron, ¿no? Lo que al final consiguieron. Y era la cabeza de PPK, la cabeza del gobierno de quien viniera y un adelanto de elecciones proyectado a un tema electoral ya victorioso para ella. Salaverry reconoció que ella le habló en un momento, le dijo prepárate para convocar elecciones, lo que quiere decir que efectivamente coincide con lo que tú me mencionas, ¿no es cierto? Estaban preparando las dos cabezas presidenciales y la elección inmediata, ¿no es cierto? Claro. Para que ella pueda presentarse y eventualmente asumir una candidatura. Ahora, analizando, Roger, con un amigo me decía pues que el problema de Keiko Fujimori de cierta manera ha sido pues que ha vivido ella del ejemplo de la autocracia de su padre junto a Vladimiro Montesinos. Ella ha visto cómo decidían sobre los destinos del país a diestra y siniestra, etcétera, etcétera, ¿no? Incluido pues todos los temas malos y buenos que hay en esa envergadura. Entonces ella ha visto cómo papá Chinito sacaba el sable y hacía y deshacía y movía y quitaba, tomaba las instituciones, etcétera. ¿Tú crees que sea eso también lo que haya influenciado? Porque alguien me decía, Keiko es la hija del poder absoluto, por lo tanto, ahora ha pretendido ser igual, ¿no? Entonces no sabe ella ser o haber tenido un liderazgo en democracia. ¿Crees eso tú o tienes una opinión diferente? Lo que más ha perdido en todo este proceso y lo que no maduramos todavía es nuestra institucionalidad democrática. Nuestro sistema de democracia no ha madurado, no lo hemos fortalecido. No hay institucionalidad en nuestra democracia, a pesar de que hay normatividad, hay una constitución, hay reglamentación, pero vemos que todavía hay inmensos y enormes vacíos. Y en estos vacíos definitivamente tú tienes que aplicar muchas veces decisiones políticas. Y las decisiones políticas tienen un gran componente de ánimo, de espíritu del líder. Y en este caso, pues, la formación desde su niñez, adolescencia... Autocracia absoluta. Autocracia absoluta, ¿no? Se ha criado en ese ambiente, en esa familia, en esa forma de gobernar. Porque la diferencia, si es que tenemos que hacer la diferencia y señalar la diferencia, por ejemplo, entre el fujimorismo y el aprismo son diferentes, ¿no? Claro. El aprismo tiene 90 años de escuela política y 90 años de estudiar la democracia. A eso justamente íbamos, ¿no? A eso justamente íbamos. En el caso de Keiko no ha sido formada en una casa política,
ha sido formada en una casa de un político. En un shogunato. En una casa de un político, no una casa política. En cambio, mi persona, como los que de repente militan o abrigan una doctrina, una ideología, son formados en una casa política. Todo donde hay doctrina, donde hay ideología, donde hay formas, y ahí, obviamente, como tú dices, pues el respeto y el cuidado y el origen y la naturaleza demócrata del APRA es a carta cabal, ¿no? Siendo así, ¿cómo se puede justificar la alianza de los 4 representantes del aprismo con el fujimorismo actual? Mira, nunca ha habido una alianza formal, al menos yo como militante y dirigente no la puedo afirmar. Más ha sido una alianza parlamentaria, ¿no? Más que nada creo que ha sido una conveniencia en los actos políticos. ¿No? Y yo creo que ha sido una respuesta a un bloque o enfrentar a un bloque de izquierda que son los que han empujado políticamente a lo que está, al resultado de esto, ¿no? Al resultado de esto. Que bueno, más adelante son interpretaciones políticas, pero creo yo que lo que debemos empezar es cada uno de los ciudadanos del país, es poder decirnos en realidad, ¿somos demócratas? ¿Qué concepto tenemos de democracia? Y yo es lo que te pregunto, ¿tú eres demócrata? Si tu respuesta es afirmativa, yo también te voy a decir que sí, entonces sobre esos hitos, sobre esos puntos de referencia, claro, vamos a desarrollarnos. Porque lo que tenemos que tener claro, debemos tener claro, es de que por encima de cualquier interés, por encima de cualquier decisión, debe de cuidarse a la democracia, que se identifica siempre como una dama, como una mujer. Entonces tienes que tratarla bien, tienes que cuidarla, no puedes violentarla. Y lo que venimos haciendo sistemáticamente es violentar a la dama de la democracia en nuestro país. Entonces, hasta en eso hay una violencia contra la mujer. Ahora, te decía antes, ¿por qué te tocaba el tema de Keiko Fujimori a propósito de toda esta coyuntura política nacional? Es porque justamente, pues, de repente nuestra mayoría parlamentaria, no es que no estuvo a la altura, pero fue muy confrontacional todo el tiempo. Y digo fue en el entendido que ya dejaron de ser congresistas, porque el día de ayer, para tocar los temas ya concretos y entrar al tema de fondo, el día de ayer, Roger, yo vi a un presidente Vizcarra derrotado hasta la 1 de la tarde, ¿no es cierto? El fujimorismo, si ya había decidido, por ejemplo, aceptar la cuestión de confianza, le quitaban todo el argumento al presidente Vizcarra y se acabó, y después todavía podrían plantear vacarlo, porque le podrían decir, oiga usted, presidente Vizcarra, a base de las leyes y a base de las normas, de las reglas de la democracia, acepto la propuesta de confianza, la debato institucionalmente, la apruebo, ¿no es cierto? Y te doy la confianza, te quito el pretexto, no cierras nada. Y como debatimos ese tema, ahora yo propongo la vacancia y vamos a debatirla también. Es decir, hasta ese momento, Vizcarra no tenía salida, era un cadáver, ¿no? El presidente Vizcarra. ¿Pero qué pasó? Justamente esos errores que de alguna manera hemos estado conversando de la lideresa, pues, del fujimorismo, trasladado ya, pues, a su bancada, ¿no? Porque pues, se supone que se irradia lo que su lideresa, pues, decide, etcétera. No dejan entrar al premier inicialmente, no lo quieren dejar hablar, ¿no? Tienen que entrar un poco a la fuerza, pese a que la Constitución lo dice, ¿eh? Tiene que entrar el premier y tiene voz, sí, ¿ya? Y el acto que yo creo que desencadena todo y que es la prueba fehaciente de que no se iba a otorgar confianza, es que eligen al primer magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Esa elección es una negación ya de la confianza, ¿no es cierto? Porque ni siquiera tocan el tema. Y es lo que desencadena, y le dieron el pretexto al presidente para cerrarlo. Porque, ¿no? Ahí está, ante los organismos internacionales, los señores eligieron, iban a seguir eligiendo. O sea, ellos se estaban imponiendo, ¿no es cierto? Y en una situación de ese tipo, pues ahí, como conversábamos contigo en un inicio, hay que andar con pies de seda, ¿no? Hay que andar con mucho criterio, mucho equilibrio para no meter la pata. Yo creo que se regodearon encima de alguien que ya consideraban cadáver, ¿no es cierto? Y ocurrió todo lo contrario, ¿no? El famoso boomerang, cuando uno no mide muy bien las cosas. En ese contexto, Roger, ¿tú crees que ¿qué va a suceder ahora de aquí en adelante? El presidente, aquí, como te comentaba en un principio, no vamos a analizar artículos de la Constitución, o no vamos a hacer un análisis o profundizar sobre temas de interpretación
de los artículos de la Constitución, de las leyes, de las normas. Para todos los gustos, para todos los Para colores. todos los gustos. Lo que estamos haciendo es análisis político, de las causas, del por qué y del qué va a pasar. ¿Qué viene de acá, Roger? A ver, en todo lo que has mencionado hay varios puntos importantes. Por ejemplo, el tratar de esta mayoría absoluta, ¿no? El resultado electoral del último proceso presidencial arroja 73 congresistas o 72, pero definitivamente una mayoría absoluta sobre 120 congresistas. Y ahí es uno de los primeros temas que debemos comenzar a replantear, porque no puede ser posible que en primera vuelta Keiko saque el 30-32% del voto y sin embargo consiga casi el 60% a más de la presencia parlamentaria. No es lógico. Debiera tener la tercera parte del número de la cantidad de congresistas. Entonces desde ahí es algo que tenemos que replantear. Inclusive hasta yo me atrevería a proponer y a plantear que ningún partido político debe tener la mayoría absoluta, debe conseguir la mitad más uno. Completamente de representación acuerdo. parlamentaria. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces a eso vamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que replantear el tema democrático, hay que replantear nuestros parámetros de cómo seleccionamos y cómo armamos nuestro sistema de democracia, para que no exista esto, para que no exista la dictadura de la mayoría también, porque también hay esta dictadura que ha sido por la mayoría parlamentaria. Ahora, ¿cómo ha sido empleado? Como una mayoría, como cualquier cosa, es una herramienta, es como un tenedor te puede servir para comer como para matar. Entonces, de acuerdo a cómo tú utilices esa herramienta, pues va a desarrollarse los sucesos. Entonces, esta mayoría parlamentaria, trayendo a colación del resultado electoral, ha sido sistemáticamente utilizado para tratar de controlar al poder, de arrinconar al poder y de abusar de su mayoría parlamentaria. Entonces, en esto, traído al escenario ya propiamente dicho de la disolución, entonces acá ha sucedido lo siguiente. Yo creo que ha habido una especie como de pelea de callejón o pelea de plazuela. Se han pechado. Ambos totalmente convencidos del poder que tenía, se han pechado. Lo que pasa es que venían de un archivamiento, de un proyecto de adelanto de elecciones, en donde creo que se llenaron de soberbia, se llenaron de poder y creyeron que tenían el poder absoluto de poder controlar lo que quisieran. Y sucedió lo que sucedió el día de ayer. Entonces, abusan de esta mayoría parlamentaria, hacen mal uso, pierden los papeles, pierden la ubicación política, calientan cabeza, calientan corazones y toman decisiones equivocadas. Lo que tú dices podía haberle quitado totalmente el piso a la propuesta del presidente Martín Vizcarra. Pero ¿qué pasa? Se llenó de soberbia, lleno de capricho, lleno de rabietas en la pataleta, de tratar de impedir en primer lugar que el premier también envalentonado, también pechó, empujó, los congresistas agarraron este pugilato, entró, habló, se dirigió al Congreso y dijeron, muy bien, perfecto, muy bien, pero a las 4 de la tarde lo tratamos, porque ahorita estamos cumpliendo con nuestra agenda. Pero no solamente eso, se atrevieron a ir más allá, eligieron, por eso, o sea, se orinaron. Por eso, o sea, el tema es de que esta agenda fue planteada la semana pasada, y cuando plantean la agenda, el presidente reacciona con esta cuestión de confianza para interponer traba frente Pero a este dice proceso. la ley, Roger, la Constitución lo dice que cuando se interpone cuestión de confianza, está por sobre encima de todos los temas, porque es de urgencia. O sea, entonces ellos debieron, bueno, vamos a interpretarla, vamos a tocar el tema, ¿no? Pero ya estaba, en realidad, la cabeza de Vizcarra estaba en un plato, como te lo digo. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué está en un plato? Porque sencillamente si ellos iban a aceptar la cuestión de confianza, muy bien, te escucho, ¿no es cierto? Ya te escuché, ya sustentaste tu pedido, Premier, muy bien, vaya a su casita, ahora voy a decir yo, le otorgo la cuestión de confianza. ¿Y qué pretexto hubiese tenido Vizcarra, que era finalmente lo que quería, Claro. para cerrar el Congreso? Ahora, Ninguno. vamos un poco al tema, ¿no? Como tú dices, ¿no? Hay opinólogos, hay constitucionalistas, hay politólogos que han, para todos los gustos y Sí, colores, así es dan verdad. razón y no dan la Sí, razón es a lo verdad. que ha sucedido. Y ahí tú tienes la opción de tomar la opinión de quien te dé la Claro, gana y sí, todavía verdad, también. y es Válido, legalmente legítimo, válido claro. y lo puedes emplear y lo puedes aplicar acá, ¿no? Entonces, en los tiempos, en el momento, que si lo hizo antes, que se lo hizo después. El tema fundamentalmente ha sido un tema de conflicto político. Y porque acá
nadie piensa y nadie ha pensado, y no estamos pensando en el país, no estamos pensando en nación, no estamos pensando en el Perú, estamos total y absolutamente paralizados. Ahora, bueno, pues Vizcarra ya se tiró abajo la piñata, reventó la piñata, los congresistas ya no existen, ya el Congreso como un ente de obstrucción a la ejecución de su gobierno ya no existe, va a tener 4 meses de absoluta y plena libertad. Ojalá pues que esos 4 meses resuelva el tema de seguridad ciudadana, ojalá que resuelva el tema de infraestructura en salud, en educación, pero al menos que haga algo, porque en todo este tiempo no ha hecho absolutamente nada. Pero va a seguir la crisis, Roger, ¿sabes por qué? Porque la mayoría pues en el aparato, la comisión permanente también sigue siendo fujimorista. Ese es otro tema, ¿no? Es otro tema porque tenemos una comisión permanente de 27 congresistas. Así es. Y que sigue siendo manejado por la mayoría fujimorista. Ya debilitado, todo lo que quiera, pero igual, o sea. pero igual. Pero claro que se convierte en una mesa de trámite, ¿no? Claro. Porque lo único que hace es recepcionar solamente para llegar hasta la elección que es enero, ¿no? 26 de enero. Así es. Ahora, he visto las publicaciones que agarra y menciona que el Jurado Nacional de Elecciones va a analizar si es que los congresistas que ya no lo son, este Congreso que ha disuelto el presidente, pueden postular. Ok, que no lo hagan, que sea imposible legalmente que puedan postular. Pero van a postular, van a dejar de postular a un Congreso de 1 año. Pero van a postular de 4 años. Pero van a postular de los 5 años que se vienen. Eso hay que verlo y hay que interpretarlo. Entonces también, el pueblo ¿a qué jugó? Porque el pueblo dijo, no, que se vayan, sí, nunca más. No existe nunca más. Sí, pues. Y aparte no hay una elección inmediata. Entonces no van a poder participar de un congreso de 1 año, pero sí van a poder hacerlo cuando venga el siguiente porque ya están por la ley habilitados para poder postular. Claro, ahora lo que sí va a jugar en contra, me parece, si algo de análisis podemos hacer, es que no van a tener las mismas condiciones de mayoría absoluta, aún con esas reglas de la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque en la aprobación pues están 17%, están hasta, o sea, bueno, ya va a ser imposible que metan 70, pues meterán 20, 15, porque siguen siendo una fuerza política como tú lo dices, ¿no? Ahora, una fuerza política que ha tenido la mejor de las oportunidades para llegar a ser gobierno, pero que no lo han podido controlar, ya se sabe por qué, ¿no? En una entrevista pasada, no una entrevista, sino una especie de conversación o debate que tuve con uno de los representantes del fujimorismo en el Callao, nuestro amigo Marco Pichilingue. Él estaba de acuerdo en que se vayan todos, ¿no es cierto? Y él justamente señalaba un tema que me parece bastante importante. Gran parte, exactamente eran solamente de los 70 y pico congresistas que tenía el fujimorismo, 70 y cuántos, 70, póngalo así. Solamente el 17% pertenecía a su partido político. El resto eran independientes. Claro. Él estaba en contra de los independientes dentro del partido político porque no construyen absolutamente nada. Pues. Claro. Y lo único que van al Congreso es a defender los intereses de quienes metieron plata en ellos para que lleguen al Congreso. ¿No es cierto? Entonces, me pareció importante, una posición importante, ¿no? Porque podemos ser de la camiseta A, B, de la Alianza, de la U, del Boys, pero un momentito, primero está el país, pues. Claro. ¿No es cierto? Y si quiero construir país, tengo pues primero que poner mi camiseta y poner al país como camiseta primero, ¿no es cierto? Claro. O sea, el país es primero. Entonces fue interesante la apreciación, ¿no? Porque me dijo, los partidos políticos están dominados por independientes, ¿no es cierto? Y esos independientes pues no construyen nada, esos vienen a construir sus intereses. Claro. Ahora, analicemos este tema también, que es muy importantísimo, que alguna vez, en alguna entrevista que compartimos, lo hablamos, del tema de la institucionalidad y la fortaleza de los partidos políticos. Lo que se ha demostrado, ¿qué fue PPK? ¿Qué fueron los PP causas? Cayó la cabeza, cayó el jefe indio y los indios salieron disparados para todos sitios y a traicionarse entre ellos. Grupo de amigos. Y a traicionarse entre ellos. Porque recordarás la publicación, porque me recuerdo que hiciste una opinión, porque me repreguntaste cuando cayó PPK, yo dije elecciones generales ya, inmediatas, porque ya todo había sido desnaturalizado. O sea, la voluntad electoral que había dado el pueblo peruano, que era darle la confianza a PPK, había sido ya también vacada, también vencida. Entonces ya no representaba.
Y en ese momento debimos haber convocado. Mecha Arauz debió haber renunciado a la vicepresidencia. Este señor Martín Vizcarra también debió haber renunciado y debió haberse convocado a nuevas elecciones. Pero no lo quisieron hacer así. No lo quisieron hacer así. Entonces, ahora, igual, la situación exige nuevos procesos, nuevas elecciones generales. Estamos totalmente... Los que votaron por PPK no votaron nunca por Martín Vizcarra, ni lo conocían. No votaron nunca por Mecha Arauz, ni la conocían, ni sabían quién era. Y resulta que ahora esa elección resulta con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra tampoco representa la voluntad del resultado electoral de aquellos años. Y ahí coincidimos en muchos temas, ¿no? Porque finalmente, pues, había caído en las encuestas el presidente Vizcarra, estaba en caída libre, bueno, una serie de sinsabores, idas y venidas, un poco hablábamos que el espacio público no lo maneja, no lo controla, probablemente tiene bastante identificado los procesos y los movimientos políticos, o sea, lee al pueblo, sabe identificar las necesidades, lo que quiere el ciudadano de a pie, etcétera, pero no controla el aparato público del Estado. No gobierna. Controla su gobierno, no controla. No tiene la capacidad para hacer las dos cosas a la vez. Estaba en caída libre. ¿Y quiénes le han otorgado ese poder? Paradójicamente, el fujimorismo, con su autodestrucción el día de ayer, claro. ¿No es cierto? O sea, te das cuenta cómo hay veces se necesitan el uno al otro, ¿no? Es como una simbiosis, ¿no es cierto? O sea, Vizcarra no tenía nada, estaba en caída libre, el pueblo no lo quería, en las marchas no fue la gente a marchar porque le dijo, nosotros queremos que se vayan todos, no solo que se vaya una parte del poder del Estado, no, sino que se vayan todos. Sin embargo, por la mala jugada de uno de los actores enfrentados, ahora tienes más legitimado, porque este famoso cierre del Congreso, con el buen olfato de Vizcarra, que eso es lo que tiene, va a significarle unos 15 o 20 puntos porcentuales en las encuestas. Entonces, de nuevo tienes al presidente ya legitimado, sin el enemigo que lo fregaba, y con una perspectiva que tendría que saber aprovechar, ¿no? Porque si no aprovecha esto, ¿ya qué sería? Sería el colmo, ¿no? O sea, no va a tener al cuco, como me dijiste, al cuco que le soplaba la oreja. Ahora está solo. Claro. Ahora vamos a ver qué hace, ¿no? Ahora, yo estoy totalmente convencido que Vizcarra y compañía, que no sé quiénes son, de Fujimori sabía que eran montesinos, en el tema de Vizcarra. O sea, ¿quién lo asesora a Vizcarra? Entonces, yo creo que lo tenía bien claro, que ha sido la jugada perfecta para él. Si él en realidad tenía el convencimiento y creía, como hizo una campaña a nivel nacional de que se debería darse el adelanto de elecciones, seguirse todos, ¿por qué no la presentó con cuestión de confianza? ¿Por qué el proyecto de adelanto de elecciones no lo presentó con cuestión de confianza como lo presentó sí el Tribunal Constitucional? Engañó al pueblo, los engañó a todos. Nos pintó la cara a todos, y a todos simplemente era para utilizar, era la carnada para que la mayoría, porque sabía que lo iban a hacer, iban a archivar su proyecto, iba a decir lo que dice ahora, mire, ¿sabe qué? Ahí está, ellos son los que no quieren, yo sí me iba a inmolar, pero ellos no quisieron. No, entonces lo hubieras presentado con cuestión de confianza, pero tampoco, hubieras obligado al Congreso a adelantar elecciones. Ahí sí discrepamos un poquito porque de acuerdo a la Constitución, el tema de las elecciones no era discutible constitucionalmente hablando, no podía presentar confianza por ese tema, tenía que buscarle otro mote, el mote que le encontró ayer, pero que cayó de forma pues efímera el fujimorismo y aliados. Eso sí. O sea, eso es indiscutible. Ahora, tampoco, o sea, hay una diferencia, ¿no? Porque yo he escuchado hablar a todos los opinólogos, metiches, chismosos y de todo tipo, sí, decir de que Vizcarra hasta el último parecía que no quería cerrar, no quería, de verdad. Es más, toda la gente ya empezaba a hablar huevo frito no tiene cierto, los cojones, o sea, no pasa nada. En plena lectura de su mensaje. O sea, para nada. Y también se ha cuidado muchísimo, ¿no? Se ha cuidado muchísimo de, por ejemplo, ayer se disolvió el Congreso, y bueno, tú sabes que cuando se disuelve el Congreso ya no hay nada que hablar. Si ha usado la figura constitucional, va la policía, por favor, señor congresista, retírese, pero nada, no los ha querido tocar, cuidó muchísimo su imagen para el ámbito internacional, para el tema interno, o sea actuó de forma muy pasiva, muy pasiva, más agresivo yo sentí a la bancada mayoritaria, porque, o sea, del primer éxito de rechazar su proyecto de ley, se regodearon, se sintieron ganadores y no habían ganado nada todavía, ¿no? Ahora, Vizcarra
tiene una gran oportunidad, aún en este problema convulso, que ya se va a ir disipando poco a poco. Ya la OEA se ha pronunciado que la salida de este tema son elecciones. Elecciones No, lo ha dejado el Tribunal Constitucional, ya ¿no? Que el se tribunal pronuncie. va a tener que decidir, etcétera. Va a Pero definir se un vienen tema pronunciando ya las Fuerzas Armadas a favor del presidente No, Vizcarra. como es lógico, ¿no? Lo de Mechita me parece pues con bastante, bueno, o sea, peculiar, ¿no? Me da mucha pena No. porque no era para el fin de una política de esa envergadura, ese tema. Bueno, No debió haber aceptado. yo creo que el final de Meche fue cuando dijo, si es que PPK renuncia, yo también renuncio, agarró, le pidió a Vizcarra que renuncie, y cuando Vizcarra respondió que no renunciaba, que él asumiría, ella se quedó para Ahí seguir tú crees que gobernando. fue su final de Meche. Claro, ahí yo la vi, se me desdibujó totalmente. Pero se desdibuja Totalmente. ahorita, ¿no? También peor ya, todavía. ya prestarse de la No, ya piñata de peor los demás. todavía. o No, sea, ya peor todavía. Sí, no, sí. Ya y, peor. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ha convocado Vizcarra las elecciones para enero, ¿no es cierto? Ya 4 meses. Los sí, 4 cae en enero. meses. El tema de la interpretación está quiénes participan, quiénes no participan, si los congresistas se van a reelegir o no. ¿O qué congresista se va a ir también al suicidio para una campaña de 3 meses para ser elegido por un año y medio? Por un año y medio. O sea, Por un año los y partidos medio. creo que van a decir no participa ahora, participen los demás. No, es que cierto? no puedes eximirte de participar por la nueva plataforma ley. legal electoral, sí. No puedes eximirte de participar. tiene que participar. Pierdes tu registro electoral. Wow. Sí. Es algo que de repente, y te lo digo sinceramente, creo que ni mi propio partido han hecho análisis de eso, Claro. de esa situación, ¿no? Claro, es que es un tema que nadie sabía, pues, han ¿cómo elevado iba a un poco la valla, pero en la política no hay casualidades. Sí, pues, sí. En política no hay casualidades, ¿no? Sí, sí. Comienzan a cambiar la ley electoral, agarran el tema de la Fiscalía de la Nación, comienzan a meter a todos los candidatos, los que habían sido expresidentes en cárcel. Entonces pareciera que fuera, deja así un tufillo de algo preparado Ahora, para. toda esta crisis se genera pues con la crisis política grande, ¿no? De tener tantos expresidentes presos, ¿no es cierto? No, el tema de Odebrecht, Del ¿no? tema de Odebrecht, de la bajada. Ahora, la corrupción no es de ahora, No, pues. toda O la sea, vida, la corrupción pues. es de ahora. La Toda corrupción la vida. es un tema de hace muchos años y creo que no hemos aprendido tampoco de la historia de Fujimori, ¿no? No hemos aprendido de la historia de Fujimori, no hemos aprendido de un autogolpe dado por él en la que todo el mundo aplaudió, también donde todo el mundo estuvo de acuerdo y después todos los que ejecutaron ese golpe están encarcelados. Eso es lo que no me anima, por ejemplo, a ver, dentro de los dos malos, el malo más prepotente me parecía pues la mayoría oficialista, ¿no? Más prepotente. Ah. Porque si ellos hilaban fino, creo que hubiesen podido sacar mejores resultados. Y el menos malo me parecía Vizcarra, pero no termina de convencerme. Esa es la actuación y de repente muchos peruanos también, por eso que esas dos marchas fueron fallidas, ¿no es cierto? Sí. De convencerme porque justamente recuerdo el periodo de Fujimori y nos dimos cuenta de que el chinito buena gente había sido terrible y que el cholito recupera identidad había sido peor y que el cachaquito que iba a arreglar la seguridad ciudadana fue más triste de ver que los dos y así sucesivamente. Y todos los que han llegado al gobierno con un discurso anticorrupción han terminado siendo los más corruptos. Sí, completamente. Todos, de acuerdo. Villarán, manos limpias acá, yo nunca ya sabemos las manos limpias. Pero porque ahorita todo, se la ¿no? lavaba Porque con hasta jabón acá- después de contar los billetes. Porque hasta Castañeda No, ha va. chapado billete por todos lados, ¿no? O sea, Entonces, esos son de los peores. O sea, está demostrado. Yo cada vez que veo a un político que con un discurso anticorrupción y se desgarra las vestiduras y se araña, de verdad te juro que yo tiemblo y temo y proyecto y vaticino de que en unos años lo voy a ver yendo directamente a la cárcel porque le han descubierto los actos de corrupción cometidos. el uso y el abuso del poder, hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, cuando hay gente que cree que está al margen de la ley, de verdad tú no tienes que cerrar los ojos y esperar mucho, ¿ah? Pasan algunos años, una década, 2 décadas y están presos. O sea, yo veo a Fujimori con tantísimo poder y está preso. Montesinos con tantísimo poder está preso. Y si no está preso, Toledo se va a ir por un tubo, ya está pedido. Y así como eso, o sea, la gente que cree que está por encima del poder, que está por encima de todo, que puede controlarlo absolutamente todo, tarde o temprano se va. Alguien me decía, los políticos tienen techo de vidrio. Puede ser cierto, ¿no? O sea, los políticos, ¿por qué? Porque son seres humanos, están sujetos a tantas cosas, ¿no es cierto? A las tentaciones, aquí, allá, etcétera. Pero más allá de eso, todo este problema de Vizcarra y toda esta convulsión social parte de alguna manera con mayor intensidad desde los problemas de Odebrecht y los presidentes presos, ¿no?
Y lo que no significa que se vaya a cambiar eligiendo a los nuevos gobernantes, ¿ah? No. Porque muchos creen cambiamos de No, congresista. ya se fueron Dios los nos corruptos, libre, sí. ¿qué clase de congresistas van a llegar? Si esa hubiera sido la solución, eso, caramba, se hubiera dado. Pero no se va a dar, no va a desaparecer. Para que haya un acto de corrupción tiene que haber el corrupto y el corruptor. El corrupto siempre está dentro del Estado porque es el que le da la obra, y el corruptor, que es el empresario que llega a tentar y a decir, oye, dame eso, yo te pago para que me lo des a mí. Porque el corrupto no agarra y pone un aviso pues en el periódico diciendo, tengo 10 obras para dar, a ver quién me da más. No, es porque un empresario llegó y también le dijo, oye, dámela y yo te doy esto, que era lo que hacía Odebrecht. Inclusive lo hacía con mucha anticipación, metiéndole plata a campañas presidenciales. Ahora, también Entonces tenemos que atacar en los dos lados, tanto en el tema de gestión de Estado, en el tema político, como en el tema empresarial. Pero sin embargo, vemos a los políticos que con justicia están pagando cárcel y deberían de pagar todas sus penas, pero sin embargo en el nivel de los empresarios, ¿a quién estamos viendo en la cárcel? ¿Qué empresario está pagando cárcel? todos los ¿Qué empresario ha sido todos los que embargado? tuvieron pedidos acá han vuelto a salir. Oye, calle, ¿no? Odebrecht ha agarrado la obra de esta... Los de Graña, esta que han empresa. estado pedidos, ya están afuera. Se le hemos todos. devuelto y le han pagado 1.600 millones de dólares. ¿Y cuánto nos debían pagar a nosotros? 600 millones. Negocio redondo. Como te decían antes, no es como si a ti te roban el reloj en la calle, lo agarran al choro, lo chapan, lo ponen en la comisaría, y cuando tú llegas a la comisaría encuentras que ya no está el choro. Y encuentras que el policía te dice, mire, ¿sabe qué? Lo solucionamos, tome 100 soles por su reloj, y tu reloj vale 500. Y tú te tienes que ir tranquilo porque al choro ya lo soltaron, porque nadie lo va a acusar, porque nadie lo va a castigar y porque supuestamente ya lavó y ya pagó el delito cometido, cuando lo que ha dejado es muchísimo menos de lo que ha robado. Y ese es Odebrecht, ese es Graña y Montero, eso es lo que han hecho. Y nosotros estamos aplaudiendo los acuerdos de la Fiscalía, nos pintan la cara a cada rato. ¿Por qué? Porque la Fuente Ovejuna, ¿no? Ahí está. Todos al ladrón. Todos al ladrón. ¿Quién ¿no? dice el ladrón? El ladrón. El ladrón dice todos al ladrón, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. No vemos el panorama. Solamente hay una miopía y no podemos invertir $100,000 en comprar incubadoras para que no se nos mueran niños. Ese es otro aspecto que Bebés. estábamos conversando contigo. Vizcarra, ¿En qué país de está? repente se ha hecho experto en leer el sentir popular, lo que sucede con la ciudadanía, etcétera, pero no maneja la cosa pública. O sea, está mostrándose absolutamente deficiente al manejar la cosa pública, ¿no? Y no tiene tampoco ministros que lo hagan bien. Y no tiene un equipo, digamos, No, que sustente la cosa pública. Yo le pregunto acá a todos los que nos escuchen y nos ven, ¿hace cuánto tiempo que no hay obra de agua y desagüe? Acá, en mi Perú, acá en Ventanilla, ¿hace cuánto tiempo que no tenemos obras de agua y desagüe? Que todavía tenemos población que no tiene agua y desagüe desde hace muchos años. Discúlpame, no es por hacer cherry, pero las últimas obras de agua y desagüe fueron hechas en el segundo gobierno de Alan García. No se ha hecho ni una obra más de agua y desagüe. Muros de contención, pregúntale a nuestros amigos, a nuestros vecinos que están en los cerros, Ahora, que necesitan estabilizar para algo poner tiene que agua, ver, desagüe, Vizcarra dirá pistas, también, veredas. pero tenía un congreso que no me dejaba No gobernar. tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Las obras no las hacen. Inclusive hasta los congresistas están impedidos hasta de gestionar. Pero las obras. ahorita ya no le va a poder echar la culpa al muerto. ¿Hace cuánto tiempo que no Ahorita construimos colegios? si ya no están los congresistas, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Hace cuánto tiempo que no construimos colegios? Mis hijos estudian en el Colegio Virgen de Fátima. Y hace 3 años que a los niños los han trasladado y los han repartido a unos al 40-20 y a otros a que estudien sobre tierra y en unos módulos prefabricados de madera que ya está polillado en el Fe Alegría de Ventanilla Alta. Y hace 3 años que el colegio está abandonado ahí y que no inicia construcción, que el expediente técnico recién lo están elaborando y que si empiezan la construcción con suerte a inicio del próximo año van a ser 2 años que se va a demorar la construcción. 5 años. 5 años para construir un colegio emblemático. ¿No? Terrible. Terrible, 5 años. Entonces, ¿desde cuándo? Desde el gobierno de Humala, pasa por el gobierno de PPK, vas a pasar el gobierno de Vizcarra y vamos a seguir sin colegios para nuestros hijos, para nuestros educandos. ¿Cómo se forma ese muchacho que estudia en medio de la tierra, que corre y se cae en piedras? ¿Con qué espíritu de nación, de peruanidad puede crecer y puede formarse? Conde, según una carpeta toda cochina, toda mal hecha, Sí, cuando sí, se va y se claro. atiende la salud en una posta médica que tiene medicamentos o que ni siquiera a veces tiene atención médica. La semana pasada estuve acá con un profesor y un magíster que ha sido director del OGEL y justo conversamos del tema de educación
Le comentaba que hay colegios públicos acá en Ventanilla que no tienen agua, y no tienen luz, Así y las es. puertas se caen. Entonces, Así ¿qué es. es eso? Y sin embargo, nuestro Estado tiene mucho dinero, Así es. ¿no es cierto? Pero la inversión en educación es bajísima, sigue Es- siendo es- 3.7. Y no puede, tú sabes, lo sabemos todos, para poder hacer una revolución de Estado, de sociedad, tienes que invertir todo en educación, en ¿Y por qué no infraestructura. se quiere y sobre hacer? todo Es en la misma pregunta capacitación. que le hice a él, y no me puedo, o sea, no, nadie puede responder por qué no se puede incrementar el presupuesto de educación al doble. ¿Por qué? Si la educación es lo fundamental para todo, ¿no? Inclusive para nuestra propia gente, porque siempre nos quejamos de que nuestra gente, digamos, de pueblo, mayoritaria, etcétera, elige mal. Pero van a seguir eligiendo mal, pues si no hay una cultura, si no hay educación, si no hay una... Yo te digo, Eduardo, la etapa, los 5 años, los primeros 5 años de existencia de un ser humano son fundamentales. Uno, para que fortalezca el tema de salud, porque si a ese niño entra en una anemia, lo va a adolecer por toda su vida y lo va a retrasar en el desarrollo intelectual, comprobado. Por eso hubo una campaña de lucha contra la anemia crónica infantil. Si en esos 5 años ese joven, ese muchacho, esa chica, ese nene no recibe el amor, el cariño y la protección de la familia y del Estado, simplemente va a formar un concepto que después vamos a tener delincuentes, y por eso los tenemos ahora muchachos de 13, 12 años con pistola matando y asaltando gente. Entonces, como estas chicas que dijeron, la educación me da asco. Es un asco. Entonces, ¿en dónde debemos comenzar a invertir? En la educación inicial. Fíjate nuestros centros educativos de educación inicial en Ventanilla, entre esteras. La gente, los pobladores tienen que sacar adelante su colegito de educación inicial con un papel. Su primer logro es sacar una resolución de tener un centro de educación inicial para sus niños. El segundo logro es juntar triples para poder tener en donde sus niños estudien. Así comienzan nuestros niños, nuestros hijos comienzan a ser peruanos, a vivir su peruanidad. ¿En dónde? ¿En dónde puede ser posible? ¿En dónde? Y, por ejemplo, nuestros docentes de educación inicial deben ser los mejor pagados, porque son los que están comenzando a sembrar lo que mañana más tarde vamos a cosechar. Pero sin embargo, la educación inicial en este país es la que tiene mayor descuido, la más descuidada. Nos preocupamos mucho de la educación secundaria. Buenos y grandes colegios, hemos construido los emblemáticos por la educación secundaria, pero nuestros centros de educación inicial, que deben ser los que deben estar súper, hiper, mejor implementados que cualquiera, no lo están. No lo están. Claro. Nadie ve eso. ¿Qué gobernante ve eso? Nadie. Y seguimos en el tema corrupto. Muy bien, a la cárcel, a juicio, fiscalía. ¿Por qué me voy a dedicar? Yo no soy fiscal. Normalmente el gobernante no es estamos fiscal, sacando no a es unos policial, corruptos por otros corruptos, ¿no? por otros corruptos. Y desde Toledo, la marcha anticorrupción, esto que el otro, corrupto. Y tú ya los has mencionado y no lo voy a mencionar. Y así sustantivamente, como decía la Chilindrina. Entonces, ahora, veamos el Callao. Perdón, veamos ¿por Ventanilla. qué le pones de ejemplo la Chilindrina? Ajá, bueno, para amenizar un poco y para sonreír dentro de todo esto que en realidad pone sin sabor. O sea, es indignante, Eduardo, tú eres político, estás gobernando, porque tienes responsabilidad de gobierno en Ventanilla. Sí, Sí, tienes responsabilidad de gobierno en Ventanilla, porque del oficialismo o de la oposición también se gobierna y está demostrado. Entonces, pero una de las cosas, por ejemplo, que hemos abandonado es el tema de construir ciudadanía en nuestros colegios. Pregúntale a un muchacho de 5º año en media cuántos artículos tiene la Constitución del Perú. ¿Qué cosa es eso? Me va a decir. ¿Cuántos saben saben y manejan sus derechos en el tema civil, en el tema penal? No construimos ciudadanía. A ver, ¿cuál es la función del alcalde, del regidor? ¿Y sabes por qué tenemos que construir ciudadanía y enseñarle cómo se gestiona, qué hace un gobierno, para que no venga un chistoso, uno que tiene un poco más de plata en el bolsillo y se haga alcalde, y se haga presidente regional, y se haga congresista? Y que no venga a venderle cosas que no va a poder resolvérselo o hacérselo. Ahora, también eso tiene mucho que ver con la educación, porque efectivamente, pues cada cierto tiempo en el país, como en las regiones y en los distritos, vienen una especie pues, de salvadores y mesías a regalar por aquí y por allá, y a dar besitos y a cosas como esas. De sonrisa fácil. Y entonces emocionan pues a nuestras mamitas de los vasos de leche, de por aquí, de por allá.
te doy un regalito, te ofrezco trabajo, y etcétera, etcétera. Y inmediatamente nuestra gente se engancha por la falta de educación, creo, precisamente. Pero quiero volver al tema principal, Sí. Roger, contigo. ¿Pan con libertad? Siempre, Siempre. siempre, pan con libertad. La frase pan con libertad en el APRA y en nuestra lucha social significa que nadie puede a ti explotarte o condicionarte a cambio de tu trabajo. Tú tienes derecho a comer en la libertad que debes tener para poder trabajar sin explotación. Ese es pan con libertad. Eso fue la frase, ese es lo rico de esa frase de pan con libertad. Tienes derecho a tener un pan en tu mesa con la libertad que tú debes tener para decidir en dónde y cómo pregunta de trabajar. cajón para todos Y con justicia. los entrevistados, sobre todo del Partido de la Estrella. ¿Alan o Aya? Aya de la Torre. Aya. Aya de la Torre. Qué bueno, por qué siempre. bueno. Por siempre. Creo que yo lo he estudiado muy tarde. Es como si dijeras Roger Vázquez o Roger Vázquez Barrante o Roger Vázquez Aroca. Roger Vázquez Aroca, mi padre, si no existiera él, yo no hubiera existido. Para que hubiera existido Alan, tiene que haber existido Aya de la Torre. Es el fundador, es el jefe, es el que dio la línea, el que dio las bases. Es de lo que hablamos, pan con libertad. Claro. Alan ejecutó, pero Aya de la Torre siempre. Siempre, Dime, por sobre todo. ¿por qué no se ha visto al pueblo peruano volcado en las calles para defender al Congreso, a la mayoría parlamentaria? ¿Tienen legitimidad o no la tienen? Mira, tampoco lo has visto volcado en las calles para sacar a la mayoría parlamentaria, ¿no? Hay una marcha convocada por unos izquierdistas que no pasaron de 600 o de 1000 y que eso no representaba. Ya, pero Lo que sí hay una sensación, hay un deseo, es que como no hay ningún parlamento en ninguna parte del mundo que sea bien querido, en ninguna parte del mundo. Todo parlamento siempre es, todo congreso en cualquier parte del mundo. ¿Tú consideras golpe de Estado lo que ha hecho Vizcarra? Golpe de Estado lo que ha hecho Vizcarra, hasta donde he podido ver, sí, yo considero que es un golpe de Estado. Yo considero que no había necesidad de quebrar el sistema democrático del país. Yo considero, como te dije, la democracia es una mujer, es una dama y tenemos que cuidarla, no podemos violentarla, no podemos agarrar y botarla no a la calle a no la patadas. violentaba la mayoría Y parlamentaria. hay formas de control para hacerlo. Hay formas de control para hacerlo. ¿Cómo? Hay formas de control. La misma cuestión de confianza bien aplicada. Hay formas de control, sin caprichos, sin arrebatos, sin meterme al hemiciclo para pechar esto que el otro. No, simple, tranquilo. ¿Tú crees que podría Tranquilo. controlársele a Karina Beteta? Maestro, Karina Beteta se acababa dentro de un año y lo más probable es que nunca más sea reelegida o elegida como congresista. ¿Por qué nos obsesionamos en las personas, en los nombres? Tenemos que ver el tema del sistema y tenemos que comenzar a votar mejor. Esos congresistas no se metieron al Congreso por la ventana, los eligieron. La gente votó por ellos. ¿Quién votó por Karina Beteta? Pregúntale a los que votaron por Karina Beteta por qué votaron por ella. ¿Tú crees que la democracia desciende en su nivel con esta toma de decisión del presidente? No es que desciende, lo que ha desnudado es la falta de madurez y sobre todo que no hemos avanzado absolutamente en nada. Debieron haber concertado ambas fuerzas en confrontación. Es que Keiko piensa en Keiko, Becerril piensa en Keiko y todos piensan en su interés personal particular o de su grupo. ¿Era imposible negociar con Keiko? No, yo creo que no. Nunca es imposible ¿Te hubiese aceptado Keiko algo, aparte de ser la...? Sí, yo creo que sí. También fue un error de Vizcarra no negociar con ellos, Tú eres ¿no? líder, tú ejerces liderazgo, yo también. Y los líderes tienen entornos. Y muchas veces los líderes son rodeados por un entorno. ¿Y esa negociación que que tuvo el Premier Pantaleón con...? Bueno, hubieron muchos trascendidos referentes a las negociaciones, ¿no? Dos cosas, o hizo una finta de negociación o no sabe negociar, ¿no? Pero creo que tenía muchas cosas para... Mira, maestro, Toledo terminó con ¿cuánto porcentaje de aprobación? 4%. 4, 5%. 5%. Si hubieran querido, lo hubieran sacado de presidente. Nadie lo quería ya de presidente, pero no se hizo. ¿Por qué? Porque todavía teníamos políticos que sabían que la democracia y el sistema estaba por encima de... Pero es que ahora está más golpeada, cuando la gente... O sea, ya no es el entorno de repente que entiende de política, sino que es el pueblo. Cuando ve a todos sus expresidentes presos... dice, oye, este momento, o sea, algo está pasando, ¿ya no? Ya. Entonces, claro, pero yo creo que más golpea cuando no todos los que tienen culpa en los actos de corrupción
van a ser castigados y van a ser bien juzgados. Yo creo que sí, por ejemplo, el mismo presidente Vizcarra, terminada su gestión, lo que viene en adelante va a tener problemas, ¿no? Chincheros y todos los problemas en los cuales está comprometido. O sea, tiene pies de definitivamente. Ahora lo que le queda, habiéndose tomado la medida, sucedió lo que tenía que suceder, también el otro grupo ha sido, desde mi perspectiva, el 60% responsable de las decisiones de Vizcarra de disolver el Congreso, porque ya estaba derrotado, ya estaba vencido, no tenían absolutamente en el juego político sí, pues. Así es. Entonces, mala lectura. Mala lectura del fujimorismo, o sea, definitivamente. Ensoberbiados. O sea, muy soberbia. Ojo, gobernantes, la soberbia no es buena consejera. No se regodeen de soberbia. O sea, la prepotencia, la soberbia, lo único que trae es problemas para todos. O sea, los gobernantes tienen que entender eso. El presidente ojalá escuchara y el gobernante tiene que entender que cuando gobierna no le otorgan un título de propiedad, ni de la nación, ni de un distrito, ni de Pero muchos no lo entienden, Roger. Creen región. que son dueños de las decisiones, del dinero, del erario y de cada cosa. Es más, comienzan a pisar huevo, ¿no? Caminan sobre burbuja de jabón, cuando no entienden que son los primeros servidores de una comunidad. Pero los que también no entienden es la población, cuando llega el alcalde o cuando llega el presidente regional a inaugurar un colegio, inaugurar una pista, un poquito más y lo ponen en andas. Cuando en realidad lo que está haciendo es cumplir con la obligación que por eso se le ha elegido. Así es. Se ha cumplido con su trabajo. Era cuando yo llevaba 20 en mi libreta de mi papá, y yo esperaba el premio y mi padre me decía, ¿por qué te voy a premiar si eso es lo que tú tienes que hacer? Eso es tu obligación, sacar 20. Para eso tú solamente te dedicas a estudiar. Eso es lo que no entendemos. O sea, tenemos que premiar al que cumple con su chamba, que hace su trabajo. Y eso significa, por ejemplo, desde el punto de vista de aplaudir lo bueno. Construir ciudadanía, ¿no? Claro. Construyamos ciudadanía, claro, por el amor de Dios, a los vecinos. Aquel que está alejado de la política, que cree que la política es de lo peor, que puede tener razón, de repente, si analiza ligeramente, si analiza a profundidad, debe entender que la política es mucho más que eso, es compromiso y es meterse al verdadero rol de una comunidad, es hacer ciudadanía de plenos derechos, capacitarse, prepararse, cuestionar, pero meterse a la política. No es mirar de lejos también y criticar. No hay que tenerle Otra de las miedo. cosas que el pueblo tiene también, Roger, o los ciudadanos que no están tan preparados creen, es que el gobernante tiene que solucionarle los problemas, y no es así. No es así. Tú tienes que hacerlo. O sea, a mí, por ejemplo, me dicen por todo sitio, no, tú eres regidor, tú tienes que fiscalizar. Bueno, yo digo, sí tengo que fiscalizar, pero ¿qué haces tú como ciudadano? Nada. O sea, siempre tenemos la tendencia de echarle la culpa al otro de lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente uno tiene que fiscalizar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace el ciudadano? O sea, no es trasladarle la culpa al otro, ¿no? Sino comprometerse. Y eso significa, pues, construir ciudadanía. Ojalá que se pueda hacer en este país que está tan convulsionado, tan venido a menos. Ojalá que esta crisis política, ya que le ha otorgado estas malas decisiones de la mayoría parlamentaria, una victoria que no se esperaba, me parece, desde mi punto de vista, del presidente Vizcarra, ojalá que sea una oportunidad para que enderece pues sus caminos, ¿no? Se enderece su actuar, ojalá, digo yo, y ojalá podamos tener una mejor patria, un mejor país, una mejor nación. Porque se comienza a resolver los problemas del país. Básicamente lo que la gente quiere, ¿no? Seguridad ciudadana y de salud. Como ciudadana. Tú lo decías, salud que Mira, está... yo no estoy en contra de nuestros hermanos venezolanos, para nada. Son seres humanos y tenemos lo que hemos abandonado mucho es nuestro amor, nuestro cariño al prójimo. Está bien, pero también en nuestra casa, en nuestro país. En nuestro país. Y yo lo que creo es lo que se debe tomar la decisión ahora de cerrar la frontera, de limpiar la casa, de separar la paja del trigo. Y a todos estos malos venezolanos que se vinieron para acá porque son delincuentes, que no son todos, pero hay delincuentes, simplemente capturarlo y cuando hayamos limpiado y nos hayamos quedado con los buenos venezolanos que han venido a trabajar, a sacarse la mugre, a romper el lomo, porque en su país no tienen esa oportunidad, pero acá sí la pueden tener, ahí nuevamente abriremos las puertas, pero con los filtros adecuados. Pero necesitamos cerrar la frontera. Definitivamente. Hace rato que estamos haciendo agua con ese tema de los venezolanos, ¿no? Malos, ¿no? Porque malos, hay muy buenos y honrosos, pero hay bastantes malos también y hay que identificarlos y tomar una medida con ellos, porque en realidad están haciendo un Pero eso ¿quién lo hace? Lo tiene que hacer el ministro. Han hecho un montón de prontuariados y el ministro del Interior, está preocupado en llevarle la maleta al presidente. Así es, ¿no? Ojalá que ahora el presidente, que ya no tiene Congreso y que tiene toda la libertad durante 4 meses, hasta quién sabe Dios qué Congreso venga, y ojalá que la gente
pueda y aprenda y sepa elegir a los congresistas en el próximo periodo, para 1 año y medio de Congreso, pues en este tiempo el presidente comience a chambear. Claro. Que se dedique ya, que se cambie la corbatita y que se ponga como buen ingeniero que es, a comenzar a construir el país. Perfecto, Roger. Tus palabras finales para los ciudadanos nacionales, de la región, del distrito. Agradecerte a ti, Eduardo, por la invitación en este espacio, que sigas construyendo ciudadanía, porque este espacio es muy importante. Todos construimos ciudadanía a diario, en nuestras casas, en la calle, ¿no? Entonces, y a nuestros amigos, a nuestros peruanos, a nuestros vecinos, que sepamos y aprendamos a elegir, que aprendamos a conocer y que nos preocupemos por conocer a nuestros candidatos al detalle. El hecho que tenga dinero no significa, no nos asegura que vaya a ser un buen gobernante. El hecho que tenga todos los títulos universitarios y científicos no significa que vaya a tener la genialidad para tener la decisión política para resolver el problema de la comunidad. Hemos pasado por Stanford, Harvard, ¿y en qué terminó? Hemos pasado por el Chinito Buenagente, que era rector de la Universidad Agraria, ¿y en qué terminó? Hemos pasado por el militar, ¿y en qué terminamos? Entonces, aprendamos, conozcamos, y sobre todo hay que nosotros tomar más conciencia a la hora de elegir, y sobre todo pues a construir peronidad con cariño, con amor, con cariño, que nos falta actuar con cariño. Si tuviéramos una pizca, si a Keiko Fujimori lo hemos insertado unos 10 o 20 soles de amor y de cariño en su corazón, no estuviéramos como estamos. Sí, eso nos falta. Es verdad. Bueno, amigos, solo decirles, en esta 7ª edición, ha sido un pequeño programa especial por el tema de la disolución del Congreso. Hacerles recordar que pueden ver en los días siguientes el mismo programa a través de la www.prensalaesquina.com.p. Agradecer a nuestros auspiciadores, a todo el equipo de producción que está detrás de nuestro programa. Muchísimas gracias, la gente que no sale en las cámaras, no sale al aire, pero que está ayudándonos a construir este programa con los datos, las estadísticas, la información. Muchísimas gracias por todo ello. A toda la gente que nos sigue y a este público que empezamos a tener, gracias a Dios, esta es nuestra 7ª edición, algunos miles de personas que nos ven. Muchísimas gracias. Estamos aquí tratando, como lo dijo bien Roger, de construir ciudadanía. El programa se llama Factor Ciudadano por eso, porque es el factor más importante de la construcción del debate nacional, regional, distrital, etcétera. Muchísimas gracias, y el próximo viernes estaremos tocando otro tema de vital importancia para el Callao, Ventanilla y el país. Muchísimas gracias, hasta luego. Publicidad y hasta luego.